Eddie Munson fue el personaje que más quisimos en la nueva entrega de Stranger Things, señalado como el freak del pueblo, pero en realidad un fanático del metal y la fantasía. Quedó en el lugar equivocado, en el momento equivocado, por ser como fue y por lo que le ocurrió a Chrissy, quien fue atacada por Vecna. Eddie fue tildado de satánico y asesino. Todo esto ya lo sabes porque seguramente ya viste la 4ª temporada de la serie, pero ahora, lo importante. ¿Tenías idea de que el personaje de Eddie está inspirado en la vida real? Sí, lo que transcurre con Eddie Munson, interpretado por Joseph King, se basa en lo vivido por Damien Echols. Conocido como el de los 3 de West Memphis, el caso ocurrió en mayo de 1993, cuando los cuerpos de 3 niños fueron hallados en el canal de West Memphis. Estos niños eran los de Steven Branch, Michael Moore y Christopher Byers. Los crímenes a estos 3 jóvenes fueron realmente aberrantes, y en el pueblo comenzaron a asociarlos a un ritual satánico. A raíz de esto comienza una cacería de brujas para poder encontrar a los culpables. 3 adolescentes fueron juzgados y condenados en 1994. Damien Echols, Jason Baldwin y Jesse Misskelley Jr. Los principales y únicos sospechosos, en gran parte por ser fanáticos del metal y ahondar en otro tipo de religiones. Sí, netamente por sus prejuicios. El caso se cimentó en las declaraciones de Jesse Misskelley, un niño de 17 años con retraso madurativo, que fue interrogado hasta el cansancio y sin la presencia de sus padres o de un abogado. Luego de horas de preguntas, las autoridades lograron que el adolescente diga lo que la policía necesita, que asuma que fuera testigo y se incrimine a él mismo y a los otros 2 adolescentes. Si bien Misskelley se retractó de la confesión y se habló de la intimidación, coerción y amenazas de la policía, era tarde. La ley y el pueblo estaban convencidos de que los 3 adolescentes, los freaks del pueblo, eran los culpables y no importaba nada más. Se realizó una trilogía documental sobre el caso. La primera producción, titulada Paradise Lost: The Children's Murders at the Robin Hood Hills, de 1996, muestra todas las irregularidades del juicio. Los jóvenes apelaron la decisión desde finales de la década de los 90, algo que se muestra en la segunda parte, Paradise Lost 2 Revelations, en el 2000, retomando lo que sucede en la primera parte. Y lo importante, no solo se culpa a inocentes, sino que dejan impune este crimen sin perseguir al verdadero culpable. Paradise Lost 3 Purgatorio, 2011, la tercera entrega del documental, se centra en la presente y la posibilidad de un nuevo sospechoso. Finalmente, en 2011, fueron liberados luego de más de 18 años de prisión. Tal fue el impacto mediático de este caso, que muchas celebridades colaboraron para que estos jóvenes fueran escuchados, como Eddie Vedder de Pearl Jam y Johnny Depp. Ellos apoyaron a Echols, sobre todo, incluso brindando un concierto en apoyo. Con ambos surgió una fuerte amistad. Si quieres enterarte más del caso, puedes ver también el documental de Peter Jackson titulado West of Memphis del 2012 y leer muchos libros escritos alrededor del hecho. También existe una película de ficción llamada Devil's Snout del 2013, para ver todo esto desde otra perspectiva. Echols siguió en los medios, no solo escribiendo varios libros, sino que también ha participado en canciones para distintas bandas como Pearl Jam. La canción Army Reserve es un ejemplo, e incluso colaboró con el ex vocalista de Misfits, Michael Graves, que también apoyó el caso. Imagínense que cuando salió de prisión fue a vivir al departamento de Peter Jackson. Por último, además de varios libros y participar de los documentos sobre el caso, Damien Echols apareció como Daryl the Fish en la serie de televisión animada The Midnight Gospel transmitida por Netflix. Y también tiene su propio canal de YouTube. Ahora, la unión de la serie Damien Echols, en quien se inspira Eddie de Stranger Things, el supuesto líder de esta atrocidad, fue condenado a muerte cuando la única evidencia en su contra era que practicaba la religión Wicca y vestía de negro. Jason Baldwin, por ser su amigo, fue condenado a cadena perpetua, y Jesse Misskelley Jr. también fue condenado a cadena perpetua a más de 2 sentencias de 20 años cada uno. A su vez, la trilogía de los documentales utiliza la música de Metallica. Dato curioso, fue la primera vez que la banda autorizó que su música se utilizara en un largometraje. Ser diferente no es malo, es solamente hacer las cosas de otra manera. Una no usual y no por eso horrible o peligrosa. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartir y a darle un like.